El país a Trump lo para un tribunal comercial internacional de los Estados Unidos. Le dice, mire, usted no puede hacer eso. Usted no es Congreso. Usted no puede pasar por encima de todos. Casablanca protesta. Aquí tenemos ya nombres para 5 de las estaciones del inconcluso metro de Los Algarrizos. Uno honra a Pedro Martínez y qué bueno. 2 poetas, un diputado de la zona. Y bueno, y en la gesta más importante el 27 de febrero. Ahí sí somos buenos. También Uniendo nombres. hay más acusaciones contra el difamador. Ya una entrando por extorsión, que es otro color del asunto. Lo que augura que estará con nosotros posiblemente por un tiempecito, en lo que él agota sus minutos de fama y va a programa y lo ensalzan y hace otro tipo de acusaciones. Claro, se revela y van llegando informaciones que no es lo que él dice ser como uno sabía. Además va aumentando el número de demandantes. Interesante. Sí, importante y con colores diferentes. Todas personas, funcionarios públicos, gente empresario, gente... están entrando en la demanda gente conocida, fuera de toda sospecha. Entonces, y bueno, yo ayer con el cruce del 28 y el 29 dije que era la presentación de cartas credenciales del embajador haitiano de Soy, la presentación de las cartas contra otros embajadores, y que bueno, a ver qué resulta después de esto en las relaciones con Haití en ese deterioro. Y a propósito de las horrores de Trump, Deberían recibirlo. José Valdés, un joven de una escuela pública, el primer estudiante de escuela pública de República Dominicana en llegar a Harvard, ya se gradúa. Y qué bueno, y fue un facilitador para que otros pudieran ir a esa universidad y a otras. Se convirtió en un agente, en un puente importante. Llegué a Harvard viendo las cosas en blanco y negro, pero aquí aprendí a ver y a apreciar los matices. Mis valores son míos, pero también el mundo es muy grande. En conversaciones con amigos de diferentes culturas aprendí que hay verdades y hay verdades. En clases de filosofía, psicología y ética entendí que cada persona forma sus valores según las circunstancias que le rodean. Aprendí que detrás de las diferencias políticas, de creencias, de orígenes o de nacionalidad, hay seres humanos. Todos somos seres humanos y al final del día, eso es lo que importa. José Ramón Valdés. Momentos muy difíciles, dice, para entender, llegar allí a Harvard con ese nombre. Y después entender el mundo, dice, su visión es diferente. Y eso es muy, muy importante, ese razonamiento. Buenos días, compañera, compañeros. Muy buenos días. Y qué bueno que este muchacho ya se graduó, porque podría ser un afectado. Bueno, muy posiblemente sea de los afectados en cuanto a que a él es muy posible que le ofrezcan una segunda beca para hacer la maestría. Pero con este muchacho lo que es de justicia destacar es la importancia de que el Estado ubique los grandes cerebros que va pariendo la sociedad dominicana a pesar de las deficiencias de nuestro sistema educativo. Y esos muchachos, este caso, gracias a Dios, encontró esa oportunidad. Pero aquí hay decenas, y yo me atrevo a decir que posiblemente centenares de muchachos con una capacidad excepcional. Habrá más de alguno con situación de genio a partir del IQ. Entonces, estos muchachos tenemos que ubicarlos. Y si no en el país, las grandes universidades lo que más aman es encontrar grandes cerebros en los países subdesarrollados y darles esas oportunidades, porque eso es parte del poder blando. Si ese muchacho se forma en los Estados Unidos, va a tener un vínculo no solo académico, intelectual, sino afectivo
con la Academia Estadounidense. Entonces vamos a aprovechar eso. Atención, ministro de Educación, que lo saludé anoche, que hace mucho que no lo veía después de ser ministro. Ojalá que se apriete un poco para ubicar a nuestros grandes muchachos. Yo hablo de mi amiguito de Baní, que la nota más bajita que tiene es 97, tú ves. Entonces es un muchacho que hay que darle todas las oportunidades. Pero buenos días, señores. Buenos días. Paciencia. Y decirle que nada más peligroso que una idea cuando no se tiene más que una. Y que los prejuicios y el fanatismo no solo nos impiden conocer a los demás, sino incluso a nosotros mismos. Eso es así. Palabra con luz. Bueno, buenos días, Palestina. Ayer hablaba de Palestina. No había visto todavía al embajador de Palestina ante la ONU, a Ryan Mansour, quien en el transcurso del día estaba exponiendo y se fue en llanto. ¿Cómo pasar de eso? ¿Cómo estar del otro lado? No es posible. Da tristeza y da asco. Incluso uno se alegra de que en estas circunstancias salgan posiciones y uno termine cerca de menos gente, porque también es una forma de hacer profilaxis, ver cómo la gente está del otro lado y quitártela del lado también. Qué fuerte estar del lado de Israel con esto que ocurre en Palestina. Una doctora recibe y atiende gente y de sus 10 hijos, 9 mueren calcinados. Su esposo y uno de los que el que le queda están en estado crítico. ¿Y cómo se puede estar del otro lado? Buenos días, si se pueden decir buenos días de este lado del mundo. Saludos país, saludos mundo. Órdenes ejecutivas y todo lo que hace Donald Trump en términos extremos, pues está recibiendo resistencia y están devolviendo desde tribunales todas esas medidas. Se declara ilegal todo lo que tiene que ver con los aranceles dispuestos por el presidente estadounidense desde un tribunal federal. No sé cómo se va a hacer Donald Trump, pero la mayoría de medidas que he estado explicando se las han estado devolviendo desde los tribunales. Y su carnal Elon Musk dejó definitivamente el gobierno y dice que sale decepcionado. Buenos días amigos radio oyentes. Acaben el metro y después pónganle nombre. 5 años fuñendo con el metro eso y ya ahora el pleito es qué nombre le van a poner a cada estación. No hay pleito con eso. Qué gana de perder el tiempo. Sí, hay un pleito con los Alcarrizos. Hay los Alcarrizos no quieren otro nombre, no ese. Yo lo sé. ¿Cuál es ese? ¿El diputado? Quieren otro nombre. ¿Quién es el diputado? O Adón. Marco no es Marco. Un miembro del PRD legendario de los Alcarrizos. Sí, de muchos años. Y luego del PRM, por supuesto. No lo conozco, ¿no? Anyway, acábenlo y después inventen. Con lo que ustedes quieran. Va a ser que se gobierna, ¿no verdad? Bueno, sabes que cuando se salieron imágenes de la... Y hoy hay que prepararse para el espectáculo de Santiago, ¿no verdad? ¿Cuál es el espectáculo de Santiago? En el Arena de Santiago. O la elección del CES de Santiago. ¿Del? Del Consejo Económico y Social de Santiago. Para los que llegaron definitivamente tarde, no se pusieron de acuerdo. Consejo Económico Consejo de Desarrollo de Santiago. Desarrollo estratégico de Santiago. Eso es un consejo que maneja recursos, en la planificación de lo que se va a hacer en Santiago. La coordinación del sector privado, hay diferencias importantes. A ver cómo manejan esto. Pero no siempre hay que estar de acuerdo. Bueno, ojalá pasa que la democracia. Lo sensato se imponga en esto, pero miren, bueno, se dijo que
se había como llegado a un espacio de distensión y de acuerdo. De que ni tú ni yo, pero al entre final los se grupos volvieron para atrás. enfrentados y que se iban a posponer las elecciones. No, pero ya se pospusieron una vez. Sí, entonces, pero ya decidieron que van hoy como quieran. Sí, porque lo extraño ha sido y lo noticiable ha sido que por primera vez se da esa contradicción de que van a un proceso electoral dos planchas enfrentadas con Itevis y Cocorícamo incluido, lo que no es tradición en Santiago, que siempre nos ha llevado al resto del país 50 años de civilización en términos de autogestión. Entonces, esto llama la atención, pero nada, son los tiempos que van cambiando. ¿Qué es lo importante ahora? Ok, hay dos planchas, que los santiagueros se comporten como son los santiagueros. ¿Y quiénes votan? Muy caballerosos. Un grupo entiende que vota el sector privado. No, lo que pasa es que el consejo tiene una membresía. Ahí voy. Y eso está escrito. Ahí voy. Entonces, esa membresía elige. Lo que pasa es que hasta ahora la elección se había hecho sin mayor... Se ponían de acuerdo en un encuentro, ahí en una salita, mira, entonces... Era consenso. Por consenso, sin problema. Esa es la diferencia. Ahora, el lío grande, y eso es cruzo los dedos, es porque ocurra otra cosa. Ahora, ojalá que esa otra cosa un grupo no entiende. Ahora, es penoso, porque eso nunca había ocurrido en Santiago y menos con esos sectores. Bueno. ¿Qué manos, hay manos políticas? ¿Qué situación? Hay No. política. No toda La la iglesia política, lo hay. pero donde, bueno, no lo sé, sabrás tú que eres muy cercano a la iglesia, pero en Santiago eso no había ocurrido y uno se sentía bien incluso cuando le tocaba llegar a aquel espacio y consultar a ese sector, que es un sector muy decisivo en República Dominicana, no en Santiago, en República Dominicana. Y entonces para el tema de la gobernanza, que aquí no se ha vuelto a mencionar, después del 20, a uno le preocupa muchísimo, porque ese era el que funcionaba. No debieron dejar morir a Agripino. Ese es el problema. Bueno. El tema es que los políticos tenían que alguna vez llegar a los pantalones largos. No puede estar tutelado gente que maneja un estado por un cura. No, pero ¿hasta cuándo? Bueno, qué bueno. No, un gran servicio. Un mediador. Un cura mediador. Porque el cardenal una vez dijo, yo no me pongo a mojiganga. Y porque a Agripino en ocasiones lo pusieron de mojiganga. Qué bueno que Agripino existió. Qué bueno el trabajo que hizo Agripino. Qué importante la mediación de Agripino, que consignó una parte en un libro. Pero tienen que alcanzar la madurez. En todas partes del mundo los políticos se sientan a ponerse de acuerdo, se sientan a la mesa a ponerse de acuerdo. Ahora se que pongan de puedo acuerdo decirlo. o que sigan con las reglas de juego. Entonces no hay que revivir a Agripino, que tienen que madurar. Bueno, lo que pasa es que el no revivir a Agripino sería la expresión de una madurez que lamentablemente nuestra existe. clase política está demostrando que no existe. Ni la política ni la empresarial. Hace años se dijo en Colombia que bendito aquel país cuyas querellas tiene que resolverlas un obispo. Claro. Bueno, eso es parte del atraso institucional. Ahora, si ya dentro de nuestro atraso institucional, político, institucional, lo que yo llamo la bendita rabalización institucional, es necesario un mediador, es ahí que el personaje de Agripino Núñez fue algo bendito, porque dentro de esa, repito, de esa necesidad por nuestro atraso institucional, bueno, es como lo que necesitamos ahora en Haití, que en una democracia es impensable lo que piensa uno que debería ser la solución de Haití. Con López Rodríguez, bueno, López Rodríguez más que un hijo de Dios, un sacerdote, cultivador de almas, era un dirigente político con una práctica muy autoritaria, y en su ego no entraba la humildad de un Agripino, que para usted ser mediador lo primero que tiene que tener es mucha paciencia y humildad y mucha tolerancia, que era lo que siempre, hay límites. Que eso fue siempre lo que le faltó a López Rodríguez, que insisto, uno lo veía como un, uno lo veía con un liderazgo político institucional importante, que le fue muy bien a
a la Iglesia Católica, porque recuerden que él era que comandaba aquellos notables de los procesos electorales, no se les olvide eso. 86. Entonces, Él dijo, ¿quién ganó en el 86? Gracias. Entonces Agripino, siendo de la misma iglesia, tenía una calidad humana, un trato que le permitía un poder de agenda que no tenía Nicolás, porque Nicolás era un representante del sector conservador y otro sector que le temía, porque como no temerle a una persona que cogobernaba sin importar quién fuera el presidente o qué partido estuviera en Palacio. Entonces había el temor. Y yo recuerdo los problemas que hubo aquí en el 92 con Saturnino Rodríguez y Fausto Rosario, que escribieron un libro, yo recuerdo, internacional, que fue una gran... Contexto. Saturnino Rodríguez. Es un periodista especializado en temas del Vaticano, de España. Entonces yo recuerdo esa época. Por eso yo siempre he sido de la escuela de quizás porque soy seguidor de los estoicos, de la escuela de Monseñor Agripino, en el sentido... a ti te gusta, porque no te digo la bendita entrevista esa, tú le guardas como ese, tú eres muy rencoroso. Yo lo estimo, Y tuvo 25 años diciéndole puca a la pontificia por una entrevista. Tú me hubieras llamado que yo hubiera resuelto eso. Pero todos los estudiantes le dicen puca también. Pero tenía una humildad y una capacidad para el perdón y una amplitud de miras, siendo religioso. Sí. Oiga lo que digo, amplitud de tolerante, miras. amplitud de miras. Y eso es lo primero que debe tener. extraordinario. Yo me reitero, atención Cachicha, me reitero en mi propuesta a Luis Abinader, Leonel y a Hipólito y a Danilo, que creo que Pablo Ulloa sería un gran mediador entre ustedes. Luego está el gran grupo, la cosa, mucha gente que va y cada quien manda 4 gente. No. Me gusta y apoyo entre la propuesta. Entonces a mí ojalá que tomen en cuenta que Pablo Ulloa asuma eso, porque creo que Pablo es el buenísimo, porque yo soy el bueno. Pablo es la persona ideal para, dentro de lo posible, asumir ese papel, ese rol de mediador hasta el momento en que nuestra democracia vista unos pantalones largos que hoy no tiene, porque no los tiene. Pero bueno, no, será muy largo contestarle a Pablo una parte de la cosita que dijo. Yo hubiera hablado con él. Estimé mucho a Agripino. ¿Seguro? Sí, un trabajo extraordinario. Yo lo que siempre decía en ese momento, lo decía por López y luego por Agripino. Lo decía por López por lo que refería Pablo, de la determinación de estar por encima incluso de una junta electoral, de una comisión de elecciones, de todo, ¿no? Como tronaba e imponía situaciones. Y lo decía luego por Agripino en el sentido de que los políticos tienen que madurar y resolver sus problemas entre ellos. No le decía contra Agripino, sino contra los políticos, que todavía, como concluyó Pablo, siguen con un nivel de inmadurez, aunque dieron un paso muy importante en la reunión en el Ministerio de Defensa ante el tema Haití, un paso importante. Hoy hay una primera reunión de eso, de los equipos de trabajo en el Consejo Económico y Social, pero todavía da mucho de qué hablar. Hay unos déficits tremendos ahí, en el sentido de ponernos de acuerdo en lo fundamental, pese a que tenemos 3 leyes que ordenan el país y dicen, mira, esto es lo básico, vamos a hacer esto al margen de los chismes, querellas y alones de moño. Pero no hay ese nivel de madurez y es lamentable y es horrible, y ahora que los empresarios también tengan que ser asistidos por una mediación. Me gusta lo de Pablo Ulloa, defensor del pueblo, en esa mediación, y en el caso de los empresarios, pensé que los veteranos, las figuras, ¿verdad?, que están en el empresariado, o sea, que no salen mucho, podían haber puesto de acuerdo a los empresarios de Santiago. Recuerdo una vez que los muchachos, como dice Julián en otro contexto, de empresarios, o que están en Ángel y en otras
había un enfrentamiento con uno de los gobiernos, creo que era el de Fernández, y llamaron a los viejos. Llamaron a los viejos, entonces, hubo ahí, los muchachos bajaron, ¿verdad?, el tono y hubo una... espérate que este término no es muy... Cuidado. Uno terminó siendo vicecanciller. Pero una lubricación. Una lubricación jurídica. Una lubricación un bajadero jurídica, institucional. Sí, un bajadero institucional. Y hubo los entendimientos y los acuerdos y los consensos, los inicios de los consensos. Pero bueno, Lo que pasa es que hay un elemento, perdóname, Cristian, un elemento nuevo en el Santiago de hoy. Este Santiago no es el Santiago de los años 60, donde don Víctor Mera Espaillat, Luis Crouch, Jimmy Pastoriza, Romero, don Alejandro, que era de los más jovencitos, sí, don Popi, que era también de los jovencitos, tenían un liderazgo, pero además del liderazgo social importantísimo, el liderazgo económico. Eran los ricos del pueblo y una barra de clase media alta, llantando que son ricos y todo este tipo de cosas. 50 años después, allá en Santiago no se sabe quiénes son los multimillonarios en dólares. O sea, el mundo ha cambiado. O sea, y el capital, los capitales han cambiado de mano o se ha ampliado. Entonces en Santiago ya no es el Santiago de la Asociación para el Desarrollo, que esos 7 señores no más, se pusieron de acuerdo y de ahí salió la Pucamaima, de ahí salió Elisa, de ahí salió el Banco Popular. Sí, pero eso no cayó del cielo. Eso pasó hasta por el gobierno norteamericano, que dio el visto bueno y les echó la mano, pero ese liderazgo pasó con que cualquier gobierno no quería enfrentarse a ese capital santiagués. Ahora es más difícil porque y en momentos de crisis política también jugaron un rol muy importante en la reafirmación de los valores democráticos. Recuerden que aquí hubo un problema con la de Ligia Bonetti. Sí. Debió ganar en los industriales. Ahí hubo. Lo que pasa es que las oligarquías, las burguesías, ya han aprendido mucho, tienen excelentes asesores de comunicación y saben arreglar su mundo. Pero ahí hubo una bendita crisis. Igualito. ¿Qué ocurrió? Que entraron los mayores. Ven acá, mis hijos. No, la Asociación de Industria no puede presentarle al país esta película. Pónganse de acuerdo. Y le pasó a Ligia como Al Gore, que el establishment norteamericano, ese mismo establishment que le ha fallado a Estados Unidos ahora frente a Trump, el mismo, esta vez no, esta vez llamó a Al Gore, dice, no, espérate, nosotros no podemos prolongar una crisis de estabilidad que nos va a presentar una imagen negativa frente al mundo. Entonces, Al Gore, lo siento por ti, yo sé que ganaste. Y así se escribe la historia. El problema es que en esta oportunidad no hay un Víctor Mera Espaillat que ponga una palabra por encima de la otra. Bueno, vamos a las efemérides